Los dos equipos interesados en Álvaro Rodríguez. El canterano blanco está en el radar de varios equipos, principalmente españoles, que ven una oportunidad de mercado ante las pocas oportunidades que tiene en el Real Madrid. El Real Madrid tiene en sus filas a una de las jóvenes promesas del fútbol español, Álvaro Rodríguez, quien se encuentra en el centro de una intensa disputa entre la Real Sociedad y el Español. Con 19 años y una destacada actuación en el Real Madrid Castilla, Álvaro Rodríguez ha captado la atención de varios clubes, especialmente de la Real Sociedad, que busca reforzar su plantilla con el jugador del Real Madrid de cara a la próxima temporada, donde competirán en la UEFA Europa League. La Real Sociedad, conocida por su estilo ofensivo y su posesión del balón, ve en Rodríguez el complemento perfecto para su esquema. El delantero, con una estatura de 1,93 metros, ha demostrado ser letal tanto en el juego aéreo como en el manejo del balón a ras de suelo. Durante la última temporada, Rodríguez participó en 16 partidos con el filial madridista, anotando 5 goles y consolidándose como una figura clave en el equipo. El interés de la Real Sociedad no es fortuito. La capacidad del joven delantero para encontrar espacios y su velocidad encajan a la perfección en el esquema de Imanol Alguacil. Su fortaleza física y su presencia en el área podrían ser decisivas en los partidos cerrados, aportando una dosis extra de poder ofensivo que el equipo necesita para competir en 3 frentes la próxima temporada. El Real Madrid prefiere traspaso a cesión. Sin embargo, el camino hacia su fichaje no es sencillo. El Real Madrid ha establecido ciertas condiciones para la transferencia de Rodríguez. Según fuentes de El Desmarque, el club blanco prefiere una venta directa en lugar de una cesión, fijando el precio en torno a los 10 millones de euros, una cifra que podría negociarse con variables basadas en el rendimiento del jugador. El español también ha mostrado interés en el delantero uruguayo. El equipo catalán busca reforzar su ataque, considerando que Rodríguez podría ser la pieza clave para mejorar su rendimiento ofensivo, especialmente con la posible salida del danés Martin Braithwaite. La competencia entre ambos clubes añade un extra de intriga a esta ventana de fichajes. Nuestras próximas noticias. El plan de Florentino Pérez para acelerar el fichaje de Yoro. El central francés del Lille podría abaratar su fichaje por el Real Madrid. Florentino es consciente aunque dejará la decisión en manos del jugador galo. La operación para fichar a Lenny Yoro, el joven central francés del Lille de 18 años, está alcanzando un punto crítico mientras el Real Madrid acelera sus gestiones para incorporarlo. La salida de Nacho a Arabia Saudí ha dejado un hueco en la defensa del equipo blanco, lo que ha incrementado la urgencia por asegurar el fichaje de Yoro. Sin embargo, la situación es complicada debido a las diferentes posturas entre el jugador, el Lille y los clubes interesados, entre ellos el Real Madrid. Yoro ha manifestado su preferencia por unirse al Real Madrid, pero esto requiere que adopte una postura firme con el Lille, club que prefiere venderlo al Manchester United. Según informaciones provenientes de Inglaterra, el equipo de Manchester ha ofrecido 55 millones de euros por el joven defensa. En contraste, el Real Madrid ha dejado claro que no está dispuesto a pagar más de 40 millones por un jugador que aún es una promesa y cuyo contrato expira en 2025. El Lille, por su parte, espera obtener al menos 70 millones por su talento emergente. Ante esta disparidad, el futuro de Yoro depende en gran medida de su decisión. Tiene dos opciones, presionar para que el traspaso al Real Madrid se concrete este verano o esperar una temporada más en Francia para unirse al club blanco como agente libre en 2025. Aunque Yoro no es una prioridad absoluta para el Real Madrid, sí representa una oportunidad de mercado interesante si se puede asegurar a un precio razonable. La plantilla del Real Madrid, tras la salida de Nacho, cuenta con 3 centrales de alta categoría, Militao, Rüdiger y Alaba, más Vallejo, cuya actuación es una incógnita. Además, David Alaba podría tardar hasta 3 meses en recuperarse completamente de su lesión de ligamentos, lo que aumenta la necesidad de reforzar la defensa. Tchouaméni también ha demostrado ser fiable en la posición de central bajo la dirección de Ancelotti. En caso de que el fichaje de Yoro no se concrete este verano, el Real Madrid considera otras alternativas, como Mario Gila. El jugador ha tenido una destacada temporada en la Lazio, y el Real Madrid aún posee el 50% de sus derechos.
Sin embargo, Gila ha sufrido recientemente una fractura en el pie que lo mantendrá fuera de juego por un par de meses, lo que complica su posible incorporación inmediata. Nuestras próximas noticias. El Chelsea rechaza la oferta inicial del Al-Ittihad por Kepa Arrizabalaga. El portero del Chelsea, Kepa Arrizabalaga, ha sido vinculado con una salida del club del oeste de Londres este verano. Kepa Arrizabalaga estuvo cedido en el Real Madrid la temporada pasada y ha regresado a su club matriz este verano. Se espera que se mude definitivamente este verano y será interesante ver dónde termina. Según The Athletic, el club saudí Al-Ittihad de la Pro League está interesado en fichar al jugador de 29 años, y el Chelsea ha rechazado una oferta inicial por el jugador de 29 años. El portero tiene contrato con el Chelsea hasta 2025 y el equipo de la Premier League estará bajo presión para venderlo este verano. No querrán perderlo como agente libre el próximo año. El ex portero del Athletic Club buscará retomar su carrera con el fútbol regular la próxima temporada, y dejar el Chelsea definitivamente sería ideal para él. Será interesante ver si está interesado en mudarse al club de Arabia Saudita. Actualmente se están llevando a cabo conversaciones entre Chelsea y Al-Ittihad sobre una transferencia permanente del jugador. El Chelsea espera recuperar una cantidad sustancial de dinero por él. Pagaron una prima por él cuando llegó al club. Pero el portero español no ha podido estar a la altura de las expectativas a lo largo de los años. El Chelsea debería intentar reducir las pérdidas con el jugador y seguir adelante ahora. El portero español está en la cima de su carrera y necesita jugar con regularidad. Necesita unirse a un club donde tenga garantías de tiempo de juego. Sin embargo, curiosamente quiere reintegrarse al Real Madrid este verano. Los blancos podrían lanzar la ofensiva para traer a Kepa de regreso al Santiago Bernabéu si Andriy Lunin se marcha este verano. El jugador de 29 años no puede permitirse el lujo de sentarse en el banquillo de un gran club en la etapa de su carrera. Solo fue titular en un partido con el Real Madrid desde principios de año y la cesión tampoco fue un éxito. Kepa espera resolver ahora su futuro a largo plazo y centrarse una vez más en su fútbol. El portero español estuvo muy valorado durante su estancia en el Athletic Club de Bilbao y será interesante ver si puede volver a ese nivel una vez más. La superestrella del Real Madrid toma la decisión de salir tras la oferta de convertirse en el jugador mejor pagado del mundo en su posición. La estrella del Real Madrid, Antonio Rüdiger, es un objetivo serio para dos clubes de la Saudi Pro League, según informes en su Alemania natal, que estarían dispuestos a convertirlo en el defensa mejor pagado del mundo, con los blancos alineando un par de objetivos de defensa central para sí mismos. Rüdiger suma ya más de 100 partidos con el Real Madrid, con el que la temporada pasada ganó el doblete de Liga de Campeones y Liga. La ex estrella del Chelsea ha consolidado su reputación como uno de los mejores del mundo en su posición. El Real Madrid ya ha perdido a un central en la Saudi Pro League este verano después de que el capitán Nacho Fernández se uniera al recién ascendido Al-Qadsia para poner fin a su larga asociación con un solo club. Por lo tanto, al equipo de Carlo Ancelotti podría preocuparle que Rüdiger se vea tentado a ir a un destino similar. De unirse al Al-Hilal, formaría parte de la misma plantilla que Kalidou Koulibaly, Rubén Neves, Sergei Milinkovic-Savic y Aleksandar Mitrovic, entre otros. Sin embargo, el informe afirma que Rüdiger no está interesado en el movimiento en este momento y todavía se ve jugando en el Real Madrid la próxima temporada. De hecho, sigue bajo contrato en el Bernabéu hasta 2026. E incluso si Rüdiger hubiera estado interesado en una salida, habría costado mucho convencer a sus actuales empleadores de que lo vendieran. Además de la salida de Nacho al final de su contrato, el Real Madrid todavía lidia con la baja de larga duración de David Alaba por lesión. Además, han sacado provecho de Rafa Marín tras su cesión en el Alavés, vendiendo el central al Napoli en lugar de reintegrarlo. Significa que Rüdiger asumirá un papel vital una vez más cuando el Real Madrid comience a defender su estatus como campeón de España y Europa. La ex estrella de Stuttgart y Roma todavía tiene mucho que ofrecer en el escenario europeo y parece que todavía no se mudará a Oriente Medio.